Estamos aquí con ustedes para la quinta asesoría ya que vamos a darles. Se va rapidísimo el tiempo y esperamos que sean provechosas estas asesorías. Nosotros de dibujo arquitectónico de Prepa 9, el maestro Luis Reynoso Terán. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. La maestra Alicia Suárezegui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, igual, bienvenidos. Y el maestro Mario Gómez Guadalajara. Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Cualquier pregunta, se resuelve luego. Gracias. Bueno, como hemos quedado el día de hoy, la asesoría va a corresponder al análisis de algunos de los trabajos que, gracias por su participación, han subido al Face. Una alumna preguntaba que cuándo era la fecha límite para entregar los trabajos. Sabemos de que estas asesorías son totalmente voluntarias. Sí es conveniente de que hagan los trabajos, que los suban, para que los analicemos y los platiquemos. Recuerden de que la práctica va a ser el maestro, obviamente, y mientras más practiquen, va a ser mucho mejor. Y que no les dé pena, yo les había comentado de que no les dé pena lo que están subiendo si les quedó un poco mal. Para eso es precisamente, para que practiquen. Nosotros les explicamos cuáles son los errores, les comentamos los aciertos también, y que vayan quedando mejores sus trabajos, ¿no? Esto va a ser tanto en las perspectivas como en la maqueta. Ahorita nada más hubo una alumna que subió una fotografía y un video de la maqueta, y vamos también a hacer el análisis, pero vamos a comenzar ahorita con las perspectivas. Les recuerdo nada más de que hagan el favor de poner su nombre y su grupo para saber la audiencia con la que estamos contando, independientemente de que ya saben de que está quedando grabado en la red y pueden revisar el material el día y a la hora que ustedes deseen. Bueno, comenzamos entonces con el análisis de las perspectivas. Esta perspectiva es de la alumna Hanna, del 9331. Nos mandó su perspectiva. No hay mucho problema, por supuesto de que hay algunos elementos nada más que sí tenemos que enfatizar. Por ejemplo, las escalas humanas no hay que hacerlas tan caricaturizadas, vamos a procurar hacerlas un poquitito más técnicas. Ya les habíamos comentado nosotros de que, bueno, en clase les habíamos dado unos elementos gráficos, cómo se hacen algunas escalas humanas, cómo se hacen algunos arbolitos, algunas plantas, arbustos. Es importante que nuestras perspectivas tengan las escalas humanas porque nos dan precisamente la idea de la proporción del edificio. Entonces, las escalas humanas, un poquitito más técnicas, y vamos a ver la siguiente, profesor, por favor. Va a hacer un comentario la maestra Alicia. Miren, una de las primeras selecciones que ustedes van a hacer, esta es un trazo de manera general, no hay ubicación, o sea, no está ubicado en algún lugar determinado, y esa es una de las primeras cosas que ustedes van a hacer, ubicarla. Otra de las cosas que van a hacer en cuestión de elecciones, si la van a hacer en color, y obviamente qué colores van a elegir. Miren, estamos dentro del mundo subjetivo de la belleza. Lo que a mí me puede gustar, quizá al otro no le guste. Entonces es muy importante en esta elección que yo me sienta a gusto con las elecciones que vaya yo haciendo. Aquí ya podemos tener una mezcla en cuestión del entorno en donde vamos a ubicar nuestra perspectiva, y damos algunos elementos ya de lo que son las instalaciones eléctricas. En este caso ya damos algún alumbrado propiamente que van a ir vistiendo nuestra perspectiva. Como decía el maestro, la escala humana te va a dar la proporción de cómo es nuestra perspectiva y nuestro proyecto en función del hombre. Sin embargo, hay que, dentro del mundo de la arquitectura, hay lenguajes muy específicos. Cuando somos principiantes es muy importante no definir, sino únicamente delinear y mantener la silueta.
En AutoCAD ya es muy obvio, se copia y se pega la imagen de algo que ya dibujó alguien, pero esto es manual. Y entonces cuando vamos iniciando, es importante que si no hay ya la habilidad creada por la práctica, hagamos uso y el recurso de inclusive calcar, llámese calcar siluetas de escalas humanas, llámese calcar árboles inclusive, llámese calcar lo que es las nubes o inclusive los paisajes, siempre referidos a lo que han hecho otros. Eso nos va a ayudar a que mejoremos, veamos lo que los demás han hecho y copiemos, es lícito, y nos funciona al inicio copiar, y ya con la práctica vamos a ir definiendo lo que en arquitectura se le llama un estilo, y entonces ya vamos a ir creando nuestro propio estilo en lo que es la representación gráfica. Muchas gracias, maestra. Como siempre, el que tengan ustedes la opinión de diferentes profesores, por supuesto que va a enriquecer el conocimiento hacia ustedes, ¿no? Bueno, hay un estudio que se hace del cuerpo humano, y se los paso como tip, en donde se menciona de que la cabeza debe de medir 8 veces, o debe de caber 8 veces o 9 veces en el cuerpo humano. Si yo tengo aquí la cabeza de ese tamaño, tengo 2, 3, 4, como 5 veces. Eso me genera o me provoca cierta desproporción. Un niño, cuando es pequeño, la persona, esa es la proporción que se tiene en el niño, alrededor de 4 o 5 cabezas dentro del cuerpo. Parecería que es un niño grande. Por eso es bien importante que el tamaño de la cabeza quepa 8 veces en el cuerpo, y eso nos va a dar una proporción. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí en este caso ya hice algunos ajustes, algunas correcciones. Ya le pusimos más sombreado en las ventanas. Les habíamos comentado de que si engrosamos ligeramente algunas líneas, nos va a dar el sombreado de las ventanas. Más técnicas, como las que les dimos en clase. Le estamos agregando algunas sombras, inclusive. Le estamos agregando aquí algunas sombras. Y un tip que es importante: los vidrios, en ocasiones poniendo 3 líneas paralelas a diferentes tamaños, nos da la sensación de un reflejo. Entonces le aumentamos también estos elementos para que se vea un poquito más realista nuestra perspectiva. Acuérdense de que los trabajos que hacemos nosotros no son caricaturizar la realidad, es hacer la realidad de una manera un poco más técnica, ¿no? También le agregamos un arbolito de los mismos que les dimos en los elementos gráficos, y con eso ya completamos con más sombreado, con más volumen nuestra perspectiva. Nos regresamos, por favor, por favor. Vean cómo se ve la ventana, cómo se ven los elementos sin sombra. La adelantamos y vean cómo ya se ve con la sombra, da más volumen. Eso es lo que tenemos que esperamos que ustedes lleguen a observar, que tengan que ser un poquito más observadores en lo que hacen y que hagan sus perspectivas un poquito más técnicas. Bueno, al momento no hay preguntas, profe, No. ¿todo va muy bien? No. Bueno, ¿le avanzamos? ¿La que sigue? Acuérdense, sí, está bien. Nos regresamos. Acuérdense de que en YouTube hay tutoriales que nos pueden ayudar a hacer algunas escalas humanas. También nos pueden ayudar a hacer algunos arbolitos, algunas plantas, que son las que nos ayudan a vestir nuestras perspectivas. La que sigue, por favor. Bueno, esa es otra perspectiva de Juan Pablo, del 9311. También aquí ya comenzó él a manejar un color un poquito más oscuro y un color un poquito más claro de una cara y de la otra cara, la diferencia, para que se vaya logrando un poquitito de sombreado, o la diferencia por la luz. Se supone que la luz puede llegar también a este lado, ¿no? Las montañas, acuérdense que las podemos hacer un poco más técnicas.
Las escalas humanas, ya hablamos de ellas, igual que queden un poquitito más técnicas. Y algo importante, acuérdense que les habíamos comentado de que cuando continuamos algunas líneas de nuestro dibujo, vamos a localizar los puntos de fuga. Y eso es algo muy importante, los puntos de fuga siempre se van a localizar en la línea de horizonte. ¿Qué es una línea de horizonte? Pues como la palabra lo dice, es una línea horizontal. Es una línea horizontal. Sobre la línea horizontal siempre vamos a encontrar los puntos de fuga. Aquí, Juan Pablo continuó estos elementos, pero generó un punto donde no existía el punto. Le adelantamos, por favor. Aquí está nuestra línea de horizonte, línea horizontal, por supuesto, y aquí tenemos nuestros dos puntos de fuga, en donde continuando las aristas del edificio, lo localizamos nuestros puntos de fuga izquierdo y nuestro punto de fuga derecho. Por supuesto, y ya les habíamos comentado también, que los ojos, la altura de la cabeza, siempre va a ir sobre la línea de horizonte. Aquí tenemos la línea de horizonte, aquí tenemos la escala humana, bien logrado, aquí también, y aquí ya no, quedó más abajo, a menos que sea un niño. Y si se dan cuenta, lo que les hablaba de la proporción hace ratito, la cabeza son como 4 o 5 veces que cabe máximo en el cuerpo y nos da la sensación de un niño. Entonces, para que vayan tomando en cuenta eso. Aquí tenemos nuestra otra perspectiva. Acuérdense de agregar algunos elementos como arbolitos, algunas plantas, las escalas humanas que queden en proporción, y vean el juego de sombras que se maneja, ¿no? Y cómo resalta mucho la perspectiva. Entonces, eso es lo que tal vez nos pudo haber faltado también aquí, que pusiéramos unos elementos más oscuros, manejando escalas de grises, o estilógrafos un poquitito más gruesos, para enfatizar un poquitito los elementos que tenemos y que le dé más vida a la perspectiva. ¿Algún comentario que quieran hacer, profesores? ¿Está bien? ¿Al respecto? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, aquí estuvo muy bien lograda la banqueta, o la avenida, la vialidad, hacia el punto de fuga como debe ser, pero aquí lo que les decía, ¿no? Aquí localizó el alumno Juan Pablo un punto donde no existía. Acuérdense de que ese es el punto de fuga. Bueno, sin embargo, son excelentes trabajos. Si ustedes no se arriesgan a hacer sus trabajos y no se equivocan, nunca van a aprender. Mientras más estemos practicando, obviamente la práctica, como les decía hace ratito, la práctica va a ser el maestro, ¿no? Nada más las montañas del fondo, no tan caricaturizadas como les decía, a menos que esa sea mi intención, que me digan, ¿sabes qué? Yo quiero una perspectiva arquitectónica, pero más caricaturizada. Bueno, se podría llegar a hacer, ¿no? Pero nosotros vamos a procurar hacerlas un poquitito más técnicas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí la alumna Nara Sandoval ya logró unas montañas un poquitito más técnicas, le agregó algunos elementos como nubes, le agregó unos macetones, bien logrados, pero sí me quedó de ver aquí las escalas humanas. Acuérdense, las escalas humanas nos dan la proporción de los elementos con el edificio. El carro, a lo mejor también me quedó un poco pequeño. También en internet, ustedes si buscan elementos gráficos como autos, van a encontrar autos en diferentes posiciones y vistos desde arriba y vistos desde abajo. Busquen el más adecuado a la proporción de su maqueta, de su perspectiva, y colóquenlo y pueden calcarlo, sí se vale, ¿no? Aquí ya le agregó los elementos de brillo, lo que les estaba comentando hace ratito, y también oscureció un poquitito las ventanas, y como se dan cuenta, sí logró cierto volumen. Esta perspectiva, la intención, por lo que vemos, la quiso hacer en escala de grises, y está bien lograda. En ocasiones, cuando vemos una perspectiva demasiado apagada, le delineamos con un estilógrafo, el más delgado, puede ser el punto 1 o tal vez el punto 2, y van a ver cómo resalta más su perspectiva, ¿no? Pero también está logrando aquí la parte de este muro que está sombreado, y aquí donde hay más luz. Bien logrado las ventanas, y inclusive intentó poner aquí también un poco la sombra del carro. Estuvo muy bien logrado, ¿no?
Es un buen ejercicio también, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Agregar algunos elementos como escalas humanas para ver la proporción. ¿Algún comentario, profesores? Sí, bueno, también una cosa que hace falta en esta perspectiva, si ya este muro de la derecha se manejó con sombra, faltaría también hacer la proyección del edificio sobre la banqueta, y también de igual forma lo que es la parte derecha del carro tendría que estar más oscura que esta parte que tiene un poquito más de luz. Entonces, sí, para poder crear un poquito más de la cuestión de más realista, sí, enfatizar un poco más la cuestión de sombras. También aquí tal vez no la alcancen a ver, los macetones se ven como transparentes porque se nota la línea de la base del muro. Entonces también hay que tener mucho cuidado en este sentido cuando tengamos elementos que están encima de, digamos, del edificio. No hay que ponerlos transparentes, sino que realmente se vean que están enfrente. Las diferentes direcciones de la sombra. Bueno, sí, también una cosa sí habría que checar, como decía el maestro Marco, hay que tomar como en cuenta lo que sería un punto de luz, y en base a ese punto de luz cuidar lo que serían las sombras. Aquí la sombra se va hacia la derecha, esta se va hacia abajo un poquito, entonces hay que tener cuidado la cuestión de la dirección de las sombras. Bueno, pero sin embargo, volvemos a lo mismo. Excelente trabajo, excelente ejercicio, y van a ver que sus siguientes perspectivas que van a hacer, y ahora que regresemos a clases, ya profundizaremos un poquitito más con los temas, y entonces sí les dejaremos algún trabajo con fecha límite para que pueda ser evaluado. Estas, acuérdense de que son totalmente voluntarias, las asesorías, pero creo que la teoría y los ejercicios que están haciendo les van a ayudar mucho en que terminemos el programa en tiempo. Bueno, la que sigue, por favor. Esta perspectiva está muy bien lograda también. Utilizó un papel con textura. Viene siendo como papel batería ¿Cuál Cascarón. Ah, el papel cascarón. Seguramente utilizó papel cascarón. Es alumna, lo que les habíamos dicho la vez pasada, ya utilizando sus clases de cuarto año, en donde se manejaron el uso del Prismacolor con cascarón, dando diferentes texturas, se logró muy padre, ¿no? El color de aquí, de la parte de acá y de aquí, es el mismo, y si estamos con este elemento encima, debería ser un poquitito más oscuro. La alumna le quitó las ventanas que teníamos, está bien. La idea era esa, de que la perspectiva la hicieran suya, y sí estuvo muy bien logrado de parte de la alumna. Le agregó otros elementos que no teníamos, incrementó el tamaño de lo que podría ser la banqueta, ya le puso los arbolitos en la parte de atrás, está logrando más sombreados. Aquí se alcanza a ver, de un lado está sombreado y el otro está claro, sombreado y claro. Yo estoy pensando de que en este caso el punto de luz viene de este lado, porque inclusive la sombra de este poste va hacia acá. Aquí debería haber tantitita sombra, y aquí más o menos está lograda la sombra. Y volvemos a lo mismo, la escala humana nos faltó aquí. No se les olvide poner escalas humanas, insistimos, son bien importantes para determinar la proporción del ser humano con respecto al edificio. Le agregó otros elementos inclusive acá, muy bien logrado. Felicidades a la alumna Vianey Mejía. ¿Y algún otro comentario, profesores? Hay una pregunta, si es de Yael López. ¿Cómo sabemos cuánto va a medir la alargación de la sombra de la proyección? Bueno, miren, ya que estemos en clase, vamos a profundizar un poquitito más en las sombras. Hay todo un método, hay dos métodos, el cilíndrico y el paralelo, en donde tomamos en cuenta un punto de luz, en donde nosotros, y lanzamos las líneas o los rayos. Si es cónica, se van a ir abriendo los rayos de luz, pero si es paralela, suponiendo al sol, que independiente de que es un punto de luz, pero como está muy lejos, los rayos van a pasar paralelos. Entonces, siempre las sombras van a tener la misma inclinación en la proyección de los elementos. Hay dos tipos de inclinaciones: la inclinación donde está el sol
hacia abajo y la inclinación a lo largo o a la profundidad que podemos tener. Y eso normalmente se logra con la combinación de escuadras de 35, 40 y 60 grados. Profundizaremos un poquitito más en clase al respecto. Ahorita lo que nos interesa es que lo intenten, que sí ubiquen hacia dónde se dirige una sombra y que lo hagan, como lo decimos en el argot de la arquitectura, que lo hagan a ojímetro, más o menos le calculen las proporciones y los tamaños. Entonces, es todo un método y sí es importante, pero ahorita traten de lograrlo a ojímetro, como lo decimos, ¿no? Pero estuvo muy bien logrado. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Va a hacer un comentario del maestro Mario? Tú tenemos una regla. Jóvenes, aquí en esta perspectiva estoy viendo que su punto de fuga lo tenemos de este lado. La fuga debe ser recta desde el punto de fuga hasta donde termina la banqueta. ¿Ya vieron cómo se va abriendo su banqueta? Va quedando como curva, ¿sí? Y lo mismo pasa en algunos otros elementos, pero incluso aquí, miren, vean. Es cosa nada más de echarle un poquito más de visión para que vean cómo les quedan las líneas. ¿Sí están viendo cómo les va quedando? Entonces es todo. Muy bien, profe, la que sigue, por favor. Listo. Bueno, esta perspectiva es del alumno Yael López Cordero del 9331 también, el turno de la tarde, y también hizo suya su perspectiva. Aquí el cielo ya le dio otra intención, ya a lo mejor en un ocaso, la tarde, y también puso la silueta de las montañas bien lograda. Yo desde mi punto de vista estuvo bien logrado. Acuérdense que en los ejemplos que vimos en perspectiva podíamos tener esto, podíamos tener un bosque, nada más la pura silueta y todo de negro, para que resalten otras perspectivas. Sí le agregó un poquitito de más oscuridad, le agregó también las líneas aquí del brillo de los vidrios, le agregó aquí unos escalones, le oscureció alguna parte. Las escalas humanas, volvemos a lo mismo, sí quedó un poco grande la cabeza con respecto al cuerpo, un poco más pequeña la cabeza. Está más o menos dentro de la línea de horizonte, tanto esta escala humana como la que viene acá atrás. Está bien logrado, le agregó aquí un letrero, bien, inclusive también, si se dan cuenta, está perspectivado también el letrero. Y como estamos hablando de una perspectiva cónica a dos puntos de fuga, acuérdense que todas las verticales siempre van a ser verticales, incluyendo estos elementos. Aquí tenemos verticales, y esta, que es la cara de este lado, se va a dirigir hacia un punto de fuga. Está bien logrado. Desde mi punto de vista le faltó a lo mejor agregar algún arbolito, algunas macetas o algo, arbustos inclusive. Se llegan a, bueno, aquí parece que es como un campo, ¿no? Puede ser que sea como de trigo o algo así, pero bueno, le hubiera faltado a lo mejor aquí cambiarle de color para que no se vea el piso igual que el campo. La banqueta o límite lo hizo al infinito, y está muy bien lograda, ya muy bien lograda tu perspectiva. Inclusive aquí también en el volado que puso aquí también está generando cierta sombra, y está muy bien. Le agregó aquí también una ventanita. Muy bien, muy buen trabajo. Y lo que comentaba el maestro Luis, nada más, acuérdense de que no se debe de ver esta línea. Si la persona o la escala humana está aquí, no se debería de ver esta línea, ¿no? Como aquí tampoco no se ve, así estuvo bien. Probablemente la escala humana la puso ya al final como complemento, y ya se le complicó un poquitito borrar estas partes, pero está bien lograda. Intentó hacer también la sombra. El tubo estuvo muy bien logrado, una parte iluminada y otra parte de sombra para que haya la sensación de la redondez. Aquí le intentó dar un acabado de madera bien lograda también. Muy bien, alumno. Entonces sigue practicando, y yo creo que vas a lograr unas muy buenas perspectivas, y van a ver cómo esto les va a ayudar mucho en la facultad, sobre todo los que van para arquitectura, ¿no? ¿Algún otro comentario más?
Sí, nada más una observación. En la parte aquí superior tenemos como una terraza techada. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la dirección que va hacia el punto de fuga, porque aquí se abre. O sea, tendría que ser un poquito más inclinado a la parte convergente del punto de fuga. Por las verticales, ¿no? Con las cuadras nada más. Las líneas verticales que están inclinadas. Esas están chuecas. Sí, bueno, sí, también como decía ahorita el maestro Mario, algunas líneas que están verticales no están totalmente verticales, hay que checar exactamente la verticalidad, ¿verdad? Acuérdense de que hay una diferencia entre las perspectivas militares y las perspectivas cónicas. Habíamos hablado de que en el caso de esta perspectiva cónica, dos puntos de fuga, todas las verticales siempre serán paralelas unas a otras. Y esas que son paralelas en perspectiva, porque se dirigen hacia un punto, estas deben de ser paralelas en perspectiva, porque se dirigen hacia un punto. Aquí lo que se ve de que hizo el alumno, de que lo hizo paralela geométrica. O sea, la misma distancia que puede ser que haya aquí, es la que hay acá. Entonces, un muy buen apunte, acuérdense de que esta línea debería de haber llegado al punto de fuga que está del lado izquierdo, ¿no? Es todo. Bueno, ¿alguno comentar más? ¿La que sigue? Bueno, estos son algunos de los elementos gráficos de ambientación que les habíamos dado. Vean cómo están logrados, inclusive algunos sombreados, las escalas humanas de las que les hablamos en alzado, en silueta con líneas achuradas a mano, la pura silueta en blanco, puede ser la silueta también rellena toda en negro, y algunas otras escalas humanas en donde ya no se pone muy definidas las piernas, sino que nada más es la pura volumetría, y son elementos técnicos que nos ayuden muy rápido a dar la sensación de proporción en los elementos que estamos trabajando, ¿no? Ya lo hemos visto también algunas plantas, algunos arbolitos en planta, vistos en planta, arbustos, los árboles vistos en alzado. Este es el mismo arbolito que puse en una de las perspectivas, otros arbolitos, y las escalas humanas también en planta, de una manera muy sencilla, sin tanto detalle, de una forma muy técnica, ¿no? Bueno. Hay una pregunta. A ver, adelante con las preguntas. Vianey Mejía, si por ejemplo algún adorno como ventanas en dibujo normal están a cada 20 centímetros, ¿cómo trazamos esa medida de distancia en perspectiva? Bueno, regresamos a una de las anteriores, ¿otra? Bueno, esta en este caso. Yo les había comentado de que esta banqueta no la había puesto yo la cuadrícula porque yo esperaba que se la pusieran ustedes a proporción, lo que les decía hace ratito del ojímetro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay de aquí a aquí se va haciendo más pequeña cada vez. Así es como funciona la perspectiva. El darte el método de cómo se van haciendo más pequeñas, hay unos métodos muy sencillos con una diagonal y se van haciendo la cuadrícula, pero hay otros métodos más elaborados de los que les hablábamos en la clase de perspectiva, como la de Charo Medina, con el modulor de Tomás Salgado. Hay métodos que nos ayudan a hacerlo con más precisión, las medidas de profundidad conforme se van alejando los elementos. Entonces, ahorita no podemos entrar en esos detalles porque sí implicaría una explicación muy larga, pero como les decía, traten de hacerlo ustedes a proporción, nada más chequen de que poco a poco se van haciendo más pequeñas y poco a poco se van haciendo más pequeñas mientras más profundas están, ¿no? El ejemplo clásico, el típico, acuérdense que son las vías del tren, son elementos paralelos que nunca se juntan, pero llega a haber un momento en el que en perspectiva sí llegan a un punto y los durmientes que tiene la vía del tren se van haciendo más pequeños conforme se va haciendo más profunda la vista de la vía del tren, ¿no? Entonces, sí hay unos métodos, pero ahorita ustedes manejen más o menos a proporción y que les queden cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces avanzamos. A ver, ¿retrocedemos, Mario? ¿Cómo? ¿Le retrocedemos? Ya no tenemos más, ¿eh? No, ya no. Bueno, son las 12:32, chicos. Si les parece, hacemos un corte, regresamos en 3-4 minutos nuevamente para analizar lo de las maquetas.
Es importante también que veamos las maquetas. Ya hubo un alumno que nos subió su maqueta, muchas gracias. Vamos a hacerles algunos comentarios y revisaremos nuevamente la maqueta que les presenté la vez pasada para que veamos algunos detallitos que se les pudieron ver escapar. Nos vemos ahorita en unos 3 o 5 minutos, jóvenes. Gracias.